Buenas tardes, ¿cómo están? Ya tuve un contratiempo en relación al enlace. Por favor, vamos a iniciar. Espero que ya estén sus compañeros conectados. Vamos a continuar con el capítulo. Estábamos hablando sobre los mecanismos de sobrevivencia, ¿no es cierto? Estábamos tratando los mecanismos que tienen las malezas para que estas puedan sobrevivir y, digamos, no desaparecer, permanecer acá en diferentes regiones, lugares, siendo estas tal vez su lugar de origen, ¿no? En algunos casos. En otros casos, bueno, se ocurre la adaptación y se desarrollan como si fuera su lugar de origen. Esto ocurre principalmente porque son unas plantas o especies muy rústicas, ¿no? Donde no necesitan, si quieren, cuidados especiales. Por lo tanto, ellas se desarrollan y comienzan a diseminarse, a propagarse, llegando a lugares tal vez donde uno ni siquiera se imagina que puede ver un tipo de planta de ese tipo, ¿no? Si la consideramos maleza, principalmente tal vez en cultivos donde no es deseada por el hecho de que puede eh, perjudicar el desarrollo del cultivo, puede perjudicar en cuanto a la producción, rendimiento, etcétera, ¿no? Por esa razón el agricultor va a reaccionar queriéndola eliminar. Pero gracias a los mecanismos que tienen estas plantas, entonces va a seguir en el tiempo, va a seguir perdurando en el tiempo. Habíamos hablado de dos mecanismos, que era la abundancia de producción de semillas, es decir, la prolífica producción de semillas, y en algunos casos de propágulos. También habíamos comentado sobre el banco de semillas o también de propágulos, denominando esta cuestión del banco al suelo, ¿no es cierto? Pensando que el suelo es un banco donde se van a depositar las semillas, van a caer ahí las semillas de la presente gestión y se van a encontrar semillas de gestiones anteriores, semillas llevadas por el viento, agua, animales, etcétera, que se va depositando en el suelo, esperando las condiciones favorables para desarrollarse. Lo mismo pasará con los propágulos, ¿no es cierto? Y dependiendo de las condiciones ambientales, estas lograrán su objetivo o no. También puede ocurrir, dijimos, la muerte natural de la semilla o muerte natural de los propágulos. Eso principalmente dependiendo de las condiciones ambientales. En el caso de los propágulos, ¿no? Porque como son partes de la planta, ¿no? Pueden ser partes suculentas, puede existir una desecación, una marchitez, o puede existir una abundancia de agua, inundación, pues todo eso va a afectar para que esos propágulos puedan llegar a morirse. Como otro tipo de mecanismo de sobrevivencia, tenemos lo que se conoce como longevidad. ¿Qué entendemos por longevidad? Este término
no creo que sea tan nuevo para ustedes, ¿no? No me imagino que, yo me imagino que alguna vez han escuchado, también han llevado esto en alguna otra asignatura, eh, hasta en conversaciones a veces surge el término de longevo, longeva. ¿Qué entienden por longevidad ustedes? ¿Alguno de ustedes? Inge, ¿Qué puede comentar? duración de su vida de alguna planta o algo así. Algo así creo que Inge, era. Ya, Inge, buen día. la duración. Hola, buen día. La longevidad se Buen día. refiere a una vida bastante larga, Ujú. al, a un gran tiempo de vida, a eso se refiere, Inge. ¿No? Longevidad, ¿no? Por eso se habla de las personas longevas, ¿no? Cuando uno dice, por el lado Titicaca se encuentran las personas más longevas, ¿no? Entonces uno entiende que por ahí existen personas, ancianos en este caso, que a veces tienen más de 100 años, ¿no? Pero siguen viviendo. Entonces son unas personas, se dice, longevas. Bueno, longevidad, entonces podemos decir lo siguiente. Es el tiempo, esto ya es relacionado con las semillas, ¿no? Es el tiempo, es el tiempo durante el cual, es el tiempo durante el cual las semillas de las semillas de las malezas permanecen viables, ¿no? Eso vamos a entender por longevidad. El tiempo durante el cual las semillas de las malezas permanecen viables. Eso como un breve, un corto concepto si quiere. Ahora analizamos un poco con ustedes, analizamos esta cuestión de qué dependerá, de qué factores dependerá que esa semilla cumpla con su longevidad. ¿Qué factores influirán para que esa semilla sea longeva, digamos? ¿Qué factores creen que influyen? ¿Puede ser la humedad del suelo, ingeniera? ¿Ya? Factores, ¿verdad? Como humedad de suelo, ¿está bien? ¿Cuál es tu apellido? Villanueva Solares, Estefan. Estefan, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros factores? ¿Puede ser la temperatura, Inge? También factor externo, factor ambiental, muy bien. Apellido, Huanca Quispe. Blanca. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro factor? Ana Carolina. Ana Carolina. ¿Quiénes más tienen ideas? Inge, ¿podría ser el pH del suelo? Ya, también sí, sí, tiene que influir necesariamente. Apellido, Poma y Yujra. Oma. Ya. Estas participaciones que están haciendo, las voy a considerar en su primer parcial, que no han dado, la mayoría no ha dado un buen examen, digamos, ¿no? Estamos con unas notas regulares. Uno que otro sí tiene buena nota, los otros como que incluso tienen notas de reprobación, ¿ya? Entonces voy a ir considerando estas participaciones para ver, aumentar un poco esta cuestión de su parcial. ¿Qué Inge, más? ¿Qué otros? Sí, dime. también puede ser la estructura que tiene la semilla, puede ser la cobertura que tiene, la cantidad de nutrientes que está almacenada en la semilla. Ujú. Va a depender de eso la longevidad de la semilla. Ya. ¿Tú eres, tu Berti? Sí, Inge. Ya, tu Berti, ¿está bien?
¿Ya alguien más tiene alguna otra idea? ¿Está bien lo que están Inge, indicando? la fisiología también puede ser la fisiología de la semilla o su genética, su Eso, viabilidad también. su genética, ¿no? Genética, Sí, muy es bien. Apellido, Inge, Lin Aran. Linarán. Bueno, entonces, esta longevidad, la longevidad depende de muchos factores, como he mencionado, factores internos o factores intrínsecos y factores extrínsecos, si quieren, ¿no? O sea, factores propios de la semilla, que va a pertenecer en sí a la semilla, y factores externos a la semilla. Y ahí va lo que decía su compañera, la genética, o eh, del, el tipo de semilla que sea, ¿no? La especie, ¿no? Porque por, por ser un tipo de especie, la longevidad va a variar, ¿no es cierto? No todas las especies tienen el mismo tiempo de longevidad. Algunas muy corto, algunas muy largo. Pues va a variar esto de la longevidad por el tipo de especie. Y eso está obviamente ligado a la cuestión genética, ¿no? También a la estructura de la semilla, como decía Duberti, ¿no? Dependiendo de la testa, endospermo, etcétera, va a depender de la estructura de la semilla para que sea esa semilla longeva, ¿no? Si tiene una estructura muy débil, si su testa es muy delgada, si es permeable, etcétera, no va a durar mucho, ¿no? Ahora, a esos factores internos propios de la especie, de la semilla, van a afectar pues otros factores externos, ¿no? Como han dicho, la cuestión del suelo, en relación a humedad, en relación a temperatura, en relación a pH, ¿no? Todo eso va a influir para que esta semillita cumpla con su longevidad, ¿no? En algunos casos será algo positivo, en otros casos, bueno, tal vez algo negativo, ¿no? Es una semilla que tiene una longevidad muy alta, es decir, dura mucho tiempo en el suelo, pero si hay factores externos que la pueden llegar a eliminar, ¿no es cierto? Mucha humedad, tal vez, o que va a llegar a un lugar, dijimos, tan profundo, donde ya no va a poder germinar. O va a germinar, pero no va a poder emerger. Entonces ahí va a morir nomás la semillita. Por lo tanto, hay muchos factores que influyen acá para que se cumpla con esto de la longevidad. Temperatura han mencionado, eso es cierto, pero no solamente la temperatura del suelo, también la temperatura del medio ambiente, ¿no? Dependiendo, la semilla durará más si el tiempo, si la temperatura, digamos, es baja, o sea, hace frío y el lugar es seco, digamos, ¿no? Comparado a que sea el lugar húmedo. Entonces, todo eso va a influir para que se cumpla con este mecanismo de sobrevivencia. En algún momento, no sé si hemos comentado, pero un ejemplo clásico de la longevidad de semillas es la planta denominada lobo de la India. Cada vez que se habla de longevidad, siempre se da este ejemplo. Esta plantita llamada lobo de la India, que es en el Lumbo nucífera. Esto creo ya lo hemos mencionado en otro momento, en el Lumbo nucífera. Ese es su nombre científico, Nelumbo nucífera. Esta plantita eh, fue por un grupo de biólogos, decíamos, que se encontraban en las orillas de un río, ¿no? Estaban ahí los biólogos observando, curioseando las especies y demás, las piedras y todo lo que ellos pueden distraerse y observar, ¿no es cierto? Y gracias a esas observaciones se hacen una gran cantidad de descubrimientos, ¿no? Entonces, ellos se encontraban en un lago, a las orillas de un lago, y comienzan a observar y ven unas semillitas.
las recogen y se lo llevan al laboratorio, con la curiosidad de saber qué plantita era. Entonces le dan en el laboratorio las condiciones favorables y comienzan a germinar las semillitas y se dan cuenta, la identifican como la Nelumbo nucifera, es decir, el lobo de la India. ¿No? Ellos, bueno, por un lado, les pareció algo interesante que estuvieran, digamos, ¿no? en esa fuente de agua y que no se habían muerto, digamos. Pero alguno de ellos dice, ¿cuánto tiempo estarían ahí esas semillas? ¿No? Que como estaban en las orillas del lago, bastante humedad, agua, pero no se habían muerto estas semillas. Entonces uno de ellos dice, averigüemos la edad de estas semillas mediante el método de carbono, ¿no? Carbono radioactivo. Entonces comienzan a hacer sus análisis y descubren que esas semillitas tenían 1000 años aproximadamente, ¿no? Entonces estaban como 1000 años latentes, ¿no? Esperando las condiciones favorables para eh, germinar y emerger. ¿No se dan cuenta? Entonces, la longevidad es algo sumamente importante para las plantas, principalmente si quieren, en este caso, para las semillas. Si no hubieran tomado esas semillas, los biólogos dicen en este momento, probablemente hubieran seguido, ¿no? Latentes y hubiesen seguido esperando condiciones, no se sabe hasta cuándo, para poder germinar, ¿no? Ahora, este es un caso especial, obviamente, ¿no? Pero no todas tienen esta característica, ¿no? Este mecanismo de longevidad. Hay algunos que no van a esperar mucho, que inmediatamente se desprenden de la planta madre, comienzan ya a germinar. ¿Sí? No necesitan o no esperan ningún tiempo, pero otras sí necesitan estar en forma latente. ¿Sí? Ahora, esta longevidad, hemos dicho, puede ser innata de la semilla, o tal vez también en algún momento se puede dar una longevidad forzada, es decir, que las condiciones no son favorables y la semillita va a ir esperando, ¿no? Pero todo tiene su límite, ¿no es cierto? Va a llegar un momento donde si no hay las condiciones, bueno, lamentablemente se va a morir. Eso entonces en relación principalmente a las semillas. ¿Ustedes creen que los propágulos vegetativos, en relación a los propágulos vegetativos, podríamos hablar de longevidad? ¿Qué creen ustedes? ¿O no se aceptará este mecanismo en los propágulos vegetativos? Esa pregunta también se la hacen los fisiólogos, los malezólogos, ¿no? Se hicieron esa pregunta. Si bien la longevidad, se ha hecho el estudio de esta longevidad en semillas, ¿no? Y se determina que no todas tienen la misma longevidad, etcétera, que depende de ciertos factores y demás. La pregunta era si se puede hablar de longevidad en propágulos vegetativos. Algunos fisiólogos dicen que sí se podría hablar, pero no tanto así como longevidad de años, ¿no? No tanto así como se habla en las semillas, ¿no? Que podrían estar muchos años y demás. Tal vez, si queremos referirnos a longevidad, podríamos hablar, sí, de propágulos vegetativos, pero en relación a un tiempo muy corto, ¿no? Tiempo corto, porque estos propágulos vegetativos, ¿no? Están formados de tejidos, ¿no es cierto? Entonces no es tanto la estructura igual que de la semilla, ¿no? Es muy diferente en relación a la semilla. Por lo tanto, estos propágulos, al tener tejidos y demás, como que no va a ir muy
ligado a esto de la longevidad. Pero algunos, les decía, malezólogos, dicen, hablemos algo, ¿no? Que tiene algo de longevidad, podemos decir, indica, ¿no? Pero en los propágulos vegetativos, esa poca longevidad que podría tener está relacionado con la profundidad al cual se encuentran en el suelo, ¿no? Para poder regenerarse o poder generar una plantita, ¿no? Si tenemos la superficie del suelo y ahí tenemos bulbos, no sé, tubérculos, estolones, estos estolones van a durar, van a tener un tiempo de vida. Mientras más cerca a la superficie estén, ¿no? Mejor para ellos para poder generar una nueva planta. Pero cuanto más profundo estén del suelo, entonces la característica de longevidad se va a perder, ¿no? No van a durar. Entonces, esta longevidad en los propágulos vegetativos está relacionado con la profundidad en el suelo en la cual se encuentre. Pensando en eso, entonces, se hizo un estudio, hicieron este estudio con esta plantita llamada Elytrigia repens. Entonces, querían saber sobre esta planta que se reproduce, que tiene una reproducción asexual, teniendo ya sus órganos vegetativos para reproducción, a qué profundidad pueden comenzar o pueden continuar y generando nuevas plantas. Por lo tanto, se llegó al estudio de que cuando el órgano vegetativo de esta plantita se encuentra a una profundidad mayor a 30 centímetros, ya no se regenera, o sea, ya no hay plantas. Entonces, los órganos vegetativos de esta planta, que pueden ser estolones, tienen que estar a menos de 30 centímetros de profundidad y logran generar nuevas plantas. Hay otra planta también sumamente importante en nuestros lugares, que es la Convolvulus arvensis. Convolvulus arvensis, que en algunos lugares, por ejemplo en Chile, es una maleza muy agresiva y comienza a perjudicar a plantas, obviamente, hortalizas, plantas cultivadas, ¿no? En nuestro medio lo tenemos, pero no es tan perjudicial. Tenemos esto en Cotacota, pero la conocen como campanilla. Es una planta muy bonita, es rastrera, ¿no? Y hasta el momento no se nota que esté perjudicando, por ejemplo, en Cotacota, no hay ninguna queja, nada, ¿no? Es más, en Cochabamba, por ejemplo, esta Convolvulus la tienen como planta ornamental, porque como es rastrera, entonces la ponen en las paredes y comienza a trepar. O sea, se vuelve como trepadora, como un adorno en las puertas, alrededor de las puertas, y como su flor también es muy bonita, es como una campanilla, diferentes colores, entonces resulta muy atractiva, ¿no? Pero, como les digo, en otros países es una planta muy agresiva y muy perjudicial. También hicieron el mismo estudio para esta planta y nos dicen que es algo interesante. Esta es muy difícil de deshacerse porque es agresiva y una razón habría sido que pueden estar muy profundas sus órganos vegetativos, pueden ser muy profundos y siguen regenerándose. Entonces el estudio nos dice que se regeneran estas plantas, el Convolvulus, a una profundidad de 1,8 metros. Por lo tanto, ya casi llega a los 2 metros de profundidad y siguen generando nuevas plantas.
Entonces, esa es una razón por la cual no podemos deshacernos de esta planta, ¿no? Bueno, y así hay unos muy pocos estudios que se hacen en relación a este tipo de malezas. A ver, hay un estudio más que se ha hecho, que es del Cirsium. Y otro ejemplo más, el Cirsium arvensis. El Cirsium arvensis. El Cirsium arvense. Que es también lo contrario del Convolvulus arvensis, es decir, lo contrario me refiero a la profundidad, ¿no? Si bien este se regenera a 1,8 metros, 1,8 metros, llegando a 2 metros casi, en cambio esta llega máximo a 2,2 centímetros. Prácticamente esta, para generar una nueva planta, tiene que estar en la superficie, ¿no? Máximo a 2 centímetros de profundidad y va a seguir generando. Pero ya si está a 3, a 4, 5 centímetros de profundidad, ya no va a poder dar o generar nuevas plantas. Entonces también no se olviden que factores externos influyen en el caso de los órganos vegetativos. Bueno, eso en relación a longevidad. Otro factor, otro mecanismo también que se habla, se refiere a la dormancia. Dormancia. ¿Qué entendemos por dormancia? ¿Quién recuerda qué es la dormancia? Ingeniera, ¿no es aquel tiempo donde la planta duerme un tiempo y luego vuelve a regenerar, algo así? Ya es el tiempo en el cual, claro, por La, eso le dicen dormancia, ¿no? O sea, es como si estuviera durmiendo, dicen, ¿no? sí, descansando. La planta, descansando, esperando las condiciones favorables. Ya, apellido, Villanueva Solares, Estefan. Stephanie, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Quién más tiene una idea de qué es la dormancia? Es un periodo hasta tener las condiciones para poder desarrollarse. Es un periodo que necesita la Después, planta, ¿ya? Apellido, Poma Yusa. Poma, ¿ya? ¿Alguien más? Inge, la dormancia es se podría decir que es un estado latente de espera que tiene, ya sea en este caso las semillas, ¿Ya? para hasta el momento en que tenga las condiciones adecuadas para su germinación. Exacto. Es una etapa, es un periodo latente que necesita la semilla para lograr su germinación. Muy bien, Roberti. ¿Será que la dormancia se va a presentar en todas las semillas? ¿Qué creen ustedes? ¿Este será un mecanismo que tienen todas las semillas? Yo creo que sí, para mantener su viabilidad, o estoy mal. Ya. Ujú. Sí, sí, puede ser también. Bueno, se sabe que sí, ¿no? Todas las plantas, todas las semillas, de alguna manera, presentan dormancia. En algunos casos va a ser una dormancia necesaria, digamos,
sí o sí que tiene que tener. En otros casos va a ocurrir una dormancia obligada por el medio externo y demás. Entonces, vamos a hablar ahora, vamos a hablar un poquito de la dormancia en semillas primero, que es lo más conocido, ¿no? Luego un poco hablaremos si existe dormancia en órganos vegetativos. Entonces, dormancia en semillas, como ya lo indicaron, es un estado que va a presentar la semilla, ya sea obligada por algún factor externo o ya sea porque sí o sí por el tipo de especie, por cuestión genética, sí o sí esa semilla necesita entrar en la etapa de la dormancia. Por esa razón se habla de tipos de dormancia, ¿no? O sea, la dormancia no es única, ¿no? Tenemos diferentes tipos de dormancia. Específicamente, se habla de 3 tipos de dormancia. La dormancia innata, tenemos la dormancia innata, la dormancia inducida, y la dormancia forzada. Eso en relación, les decía, a las semillas. Enseguida vamos a hablar un poquito más. También se puede hablar, les indicaba, sobre la dormancia de los propágulos vegetativos. En algún momento también se habla de dormancia en órganos vegetativos, pero es muy ocasionalmente. No es como en el caso de las semillas, ¿no? No es como en este caso. Se habla muy ocasionalmente. Puede ocurrir también, dicen, o puede darse esta cuestión de la dormancia, pero tal vez que muchos fisiólogos o muchos malezólogos no le dan mucha importancia, ¿no? Más se abocan a la cuestión de la semilla. En este tipo de dormancia de los propágulos vegetativos, se habla de 2 tipos. Se habla de la dormancia apical, como también de la dormancia ambiental. Debido principalmente a la cuestión de tiempo, ustedes saben, esta parte, esto lo van a averiguar ustedes como trabajo de información, ¿ya? Es un trabajo de información que lo van a averiguar. Y la siguiente clase, o sea, esto va a ser para el miércoles, lo van a subir, yo voy a habilitar un icono para que ustedes suban ese trabajo de información en relación a la dormancia, ¿no? ¿Por qué se llama innata, inducida, forzada? Y en el caso de propágulos vegetativos, ¿a qué se llama dormancia apical? ¿A qué se llama dormancia ambiental? Y demás. Y si alguien encontrar otro tipo de dormancia, también lo puede anotar. Cosa que el próximo miércoles puedan participar y así vamos anotando la participación para que puedan tener algún puntaje extra y eso les va a ayudar bastante en su parcial, ¿no? Entonces, en el miércoles siguiente diremos, a ver, ¿quién ha averiguado esto o qué pueden decir de esta dormancia innata? Alguien dirá algo, otro aumentará algo más y demás, ¿no? Entonces, la diferencia
también de estos tres tipos de dormancias, en qué casos ocurre, por qué ocurre, y toda esa situación. Sería interesante que ustedes los realicen. ¿Está bien? ¿Estamos bien, jóvenes? Está bien, Inge. Sí, Inge. Ya, y con este punto estamos terminando el capítulo 3 para luego iniciar el capítulo correspondiente, que es el capítulo 4. Estamos un poco atrasados en relación al cronograma, porque ya deberíamos de aquí a 2 semanas dar el parcial. Pero bueno, vamos a ver esa parte, cómo vamos a tratar de nivelarnos con tal vez las otras asignaturas, ¿no? No sé cómo irán las otras asignaturas. Generalmente siempre hay un retraso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esa parte, ¿ya? La asistencia. Lynn Arano, Presente, Inge, aquí. Gladys Chalco, Presente, ingeniera. Mayra Condori, Grisela Flores, Presente, ingeniera. Wilfredo Huanca, Ana Carolina, Presente, Inge. Juan Ilimani, Ana María Mamani, Asaí Moyo, Maciel Poma, Presente, Inge. Tatiana Quilla, Julia Romero, Jimena Sarsuri, Romero, presente, Inge. Romero, ¿ya? Romero, presente. Jimena, María Sirpa, Presente, Inge. Modesta Isabel Soruco, Presente, ingeniera. Mayra Villalobos, Presente, Inge. Mayra Villanueva. Villanueva, perdón. Stephanie Villanueva, Presente, Inge. Duberti, Presente, Inge. muy bien. Ya, jóvenes, entonces no se olviden de realizar su trabajo de información que acabo de indicarles para el día miércoles, no para el jueves, para el miércoles. Antes que se corte, ¿alguna duda que tengan, alguna consulta? Bueno, gracias, jóvenes, por su atención. Nos estamos conectando la siguiente semana. Que les vaya bien, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, que les vaya Hasta bien. luego, Inge. Chao, que les vaya bien, jóvenes.